a Imperio Mexicano. Y voy a señalar que está con nosotros un mexicano, así que no perderá detalle. Ninguno lo perderemos, pero él estará al quite. Bien, pues lo dará el profesor Miguel Luque Talabán, que desde 2007 es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Geografía e Historia y con anterioridad fue profesor investigador titular de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Tiene reconocidos 4 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. A lo largo de su carrera ha realizado estancias de investigación en México, Perú, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Filipinas, habiendo dirigido y participado en 13 proyectos de investigación en España y México, bien como investigador principal, bien como miembro del equipo. Como autor, coordinador o editor, ha publicado 17 libros y más de 180 trabajos, artículos, capítulos, etc., impresos en diversos países, relacionados con los temas de su especialidad, que es la historia de América, derecho indiano, historia de Filipinas y el Pacífico, fundamentalmente. Ha participado en más de 90 congresos nacionales e internacionales y ha sido comisario de varias exposiciones de contenido histórico. Asimismo, formó parte de los consejos asesores o de redacción de varias revistas científicas. Director del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Expansión Europea, del Seminario de Estudios sobre Filipinas y el Pacífico, Leoncio Cabrero Fernández, y de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre Filipinas en la misma universidad. Es también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico numerario correspondiente de la Academia Mexicana de Heráldica y Genealogía de México, es miembro honorario de la Sociedad Peruana de Historia de Perú, socio correspondiente de la Sociedad Geográfica de Lima, en Perú, socio efectivo de la Sociedad de Geografía de Lisboa y cronista oficial de la villa de Cabezabellosa, en Cáceres. Pertenece a varias asociaciones profesionales de historiadores, en algunas de las cuales ocupó cargos en sus juntas directivas, vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, vicepresidente de la Asociación Española de Americanistas y miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas. Pues, profesor, cuando quieras. Bueno, perdón. Muchísimas gracias primero por la invitación. En esta segunda ocasión que tengo el honor de dirigirme a todos ustedes, a la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España, por esta invitación, y a la profesora Martínez de Codes también por confiar en mí para estar hoy presente en este ciclo. El marco que ha presentado la profesora, y bueno, por supuesto a todos ustedes, en una ciudad como la nuestra, donde a las 7, como decía Ortega, o das una conferencia o te dan una conferencia, ¿no? Entonces, realmente una ciudad con tanta oferta formativa, pues es muy de agradecer tener una sala llena, y también a las personas que nos estén siguiendo en diferido o en directo después, en directo ahora o diferido después por pantalla. Hemos tenido un magnífico puesta de marco de escena de la profesora Navarro, que nos ha hecho un trazado por todos los procesos de independencia, con las líneas principales, las ideas fuerza de este proceso de la independencia de América, y nosotros hoy nos vamos a centrar en el virreinato de la Nueva España y más concretamente la transición de virreinato a el primer imperio mexicano. Bueno, no voy a decir nada, y luego ya hay que irlo desvelando todo poquito a poco para no desvelarlo todo desde el primer momento. Las imágenes que voy a poner son imágenes que acompañan, algunas las explicaré. Sobre todo quería transmitir también la fuerza y la importancia que la imagen tiene en este contexto de las independencias, sobre todo porque es un mundo donde la circulación de las ideas no se transmite solamente por lo escrito, porque desgraciadamente no todo el mundo tenía acceso a la cultura escrita, muchas personas no sabían ni leer ni escribir, ni en Europa.
ni en muchos lugares de América. Y por eso la imagen tiene un papel fundamental y en este caso, todos los procesos van a tener un soporte muy importante en la difusión de la imagen, en este caso de las personas que van a configurar este primer imperio mexicano. Pero vamos a comenzar por poner en contexto esta idea que señalaba ahora hace un momento la profesora Navarro sobre esa opción monárquica en la América independiente. Podemos pensar que en América, desde el primer momento, desde las independencias, ahora ya no lo podemos pensar porque ya hemos tenido esa primera intervención, pero es común que se piense que en América, o que se piense que cuando América opta por la independencia o inicia los procesos de independencia, la única opción posible que se plantean las personas que inician estos procesos es la opción republicana, nada más lejos de la realidad, es decir, la opción monárquica estuvo muy presente, y no solamente desde principios del siglo XIX, sino incluso a lo largo del largo siglo XIX. Algo, por otra parte, que como veremos sucedía exactamente igual en Europa en ese mismo momento, en aquellos países que estaban andando hacia una nueva forma de independencia. Pensemos en Grecia, pensemos en Italia, pensemos en Alemania y pensemos en la propia península, cuyos procesos internos no difieren muchas veces mucho de los que podemos ver en el territorio americano. Y si no, le recomiendo el libro de Mater Dolorosa de Álvarez Junco, un libro fantástico donde se describe precisamente la configuración del Estado-Nación en España, sobre todo en la época isabelina, aunque no solo, ¿no? Y vemos muchas similitudes con el proceso americano. Pero comenzando, porque todo tiene un principio, sostenía Juan de Solórzano Pereira, uno de los grandes juristas hispano-indianos, en su obra emblemata Quentum, Reiopolítica, publicada en Madrid en 1653, que el rey era la cabeza de los reinos. Y el jurista, este gran jurista, uno de los grandes juristas hispano-indianos del siglo XVII, seguía con esta afirmación en esta obra, que es un clásico de la historia del derecho hispano-indiano, una antigua doctrina de raigambre bíblica que ya había sido manejada desde la época del rey Alfonso X el Sabio y que luego habían continuado otros autores desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVI, XVII, en el que escribe él, ¿no? Como Diego Sabreda Frejardo y otros más, ¿no? Este mismo autor, Juan de Solórzano, y empiezo por él porque digamos es uno de los grandes autores de este momento, del siglo XVII, afirmaba que en el origen de la monarquía se encontraba el origen de la monarquía en el momento en el que, dice él textualmente, es muy breve y por eso lo leo: los hombres en sus familias y después en los pueblos para su gobierno, al que excedía a los demás en bondad, cuya mano, creciendo la grandeza, honraron con el cetro y cuyas sienes ciñeron con la corona en señal de majestad. Exponía de esta forma, y en otras cosas que él dice en su obra, que las razones básicas de elección del monarca son unas cuantas, no valen todas, es decir, la razón de por qué una población elige a un monarca y no elige a otro, y por qué elige una forma de gobierno y no elige a otro. Y concretamente Solórzano se explaya en la explicación de la necesidad de la idoneidad del candidato por sus virtudes morales y políticas. Este sistema, el de la elección de un monarca, que el propio Solórzano describe en esta obra y que yo simplemente he dado unas pinceladas, lo vamos a ver replicado después en el siglo XIX, en ese largo siglo XIX, tanto en Europa, como por ejemplo en el caso de Bélgica, de España, de Grecia o de los países balcánicos, como en América. Dicho de otra manera, se elige a un monarca, se busca a un monarca donde no hay una tradición de tener un monarca, y aunque haya una tradición de tener un monarca, se puede elegir buscar otro monarca que sea idóneo por sus virtudes políticas o sus virtudes, en este caso, cívicas o, como decíamos, morales también, ¿no? En ese sentido, el mercado monárquico europeo pues va a estar muy activo y muchos van a ser los príncipes que van a estar jugando o coqueteando con la posibilidad de ser coronados en uno o en otro lugar. Hoy es un tema al que yo me he dedicado mucho, pero hoy prometo centrarme solamente en el caso mexicano, pero no quiero perder de vista el contexto, porque si solamente me centro en México puede parecer como una anécdota no en el mal sentido, sino en el sentido de que solamente sucedió en un lugar, ¿no? Y eso no fue así. Realmente toda Europa está buscando monarcas en ese momento, para empezar España. Pensemos en la monarquía de los Saboya con el rey Amadeo I, pensemos en Bélgica con la familia real, que está también de origen alemán. Pensemos, por supuesto, en Grecia, cuando se busca primero un rey bávaro y después ya se busca un rey danés. Pensemos en los países balcánicos, donde todas las monarquías que surgen buscan un rey en algún lugar. Es decir, esto sucede en Europa y sucede también en América. A lo largo de la década de los 20 del siglo XIX, los territorios que otrora habían integrado los que denominamos y se denominaban así entonces reinos de las Indias,
como hemos visto hace un momento, inician su proceso de independencia. Así ya en 1816 las Provincias Unidas de La Plata habían iniciado ese proceso y finalmente, pues, por ejemplo, México se independiza en 1821, Ayacucho en 1824, aunque el fuerte del Callao cae en 1826 y se considera esa fecha como la desaparición del último reducto, ¿no?, del realismo en la parte continental. Luego, por supuesto, otra historia será ya Cuba, Puerto Rico, Filipinas, que ya llegarán hasta 1898, pero esa también es otra historia, ¿no? Estos procesos culminan a finales de la década de los 20, de esa década de los 20, con el surgimiento de los 10-20, con el surgimiento de varios nuevos países que comienzan su andadura política zigzagueando entre la opción monárquica y la opción republicana. La opción monárquica va a ser la elegida con diferentes intensidades y éxitos en Haití, que mañana José María Francisco, el profesor José María Francisco hablará de ella, y yo me referiré necesariamente, tengo que referirme en algún momento también a ella, las Provincias Unidas de La Plata, que también coquetearon con esta posibilidad, México, por supuesto, que lo hizo 2 veces, 2 imperios, o Brasil, que duró mucho más tiempo, fue un proceso mucho más exitoso. Y al análisis de este largo proceso, pues yo me voy a dedicar esta tarde, ¿no? Pero estos proyectos monárquicos no se circunscribieron solamente a estos lugares, que podemos llamar las zonas nucleares del territorio americano, sino que también en otras zonas más alejadas de esos núcleos tradicionales, donde estaban las sedes de los virreinatos de origen español, también hubo coqueteos o flirteos, como lo queramos llamar, con la opción monárquica. Y además no son solamente del siglo XIX, sino que ya desde el siglo XVII encontramos precedentes, como si fuera un cuento, ¿no?, esas migas de pan, esas piedras blancas que nos van guiando en el camino y que nos llevan todavía mucho más atrás, ¿no? Concretamente en la costa de Nicaragua, a fines del siglo XVII, y bajo la protección británica, en contra del poder español, obviamente, surge el reino de Mosquitia, bajo el cetro de un jefe indígena de la etnia Mosquito, Jeremy I, que fue coronado en 1687 con el apoyo de los británicos. La Araucania, con un reino quimérico fundado en 1869, con un francés, Henri Antoine I, que sueña con una quimera en las regiones australes bajo el nombre de Reino de la Araucania y de la Patagonia, que existió, aunque fuera sobre los papeles y en cierta manera en una parte de un territorio todavía no muy dominado por los países limítrofes. O la última monarquía que reina en el territorio americano, aunque está en este caso en el medio del Pacífico, es una isla de la Polinesia, que es la monarquía de Hawái, con Liliuokalani I, que es derrocada el 17 de enero de 1893 por los norteamericanos, pero que es una dinastía autóctona con una... Es fantástico, ¿no? Es con una dimensión internacional, con una presencia diplomática y con una iconografía verdaderamente sensacional, con su propio Palacio Real. Es el único Palacio Real que existe en América, en Estados Unidos, ¿no? No es el de Disneylandia, sino es el de las princesas de Disneylandia, sino si es el Palacio de Hawái, y con una monarquía configurada como la monarquía británica, es decir, porque precisamente eso era lo que quiso Liliuokalani antes de ser depuesta en 1893. Ella escribe unas memorias, además, de su reinado que son maravillosas, ¿no? Esto yo les hablo a mis alumnos del máster porque cuando estuve en Hawái pues, tuve acceso a toda esa información y me pareció siempre muy interesante porque es muy desconocida, ¿no? Nos centraremos, por tanto, en esos acontecimientos históricos más importantes en una época difícil, como hemos visto hace un momento en la explicación de la profesora, en la exposición de la profesora Navarro, en la historia de España, pero también de la América independiente. Un mundo, evidentemente, en cambio, una época de transición también entre una concepción del mundo y del poder como un poder absoluto y también el inicio, los albores de esos usos constitucionales. Una época que vamos a ver de desintegraciones, de transformaciones que no siempre condujeron a una mejora, como hemos visto también, de la situación preexistente. No todos los cambios son siempre para mejor y no todas las cosas antiguas son siempre peores, ¿no? Es decir, esto los historiadores y las historiadoras lo sabemos muy bien, ¿no? Y algo que está muy presente en muchos de los procesos, y ahora van a entender cuando avancemos un poco más, voy a controlar el tiempo, lo que voy a decir ahora, una novela que todos seguramente habrán leído o por lo menos conocerán, la novela del Gato Pardo de Josep Tomàs y de Lampedusa, la famosa frase de si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie, ¿no? Y en muchos casos vamos a ver cómo esta frase, esta máxima, se va a ver aplicada a muchos de los inicios de estos procesos, sobre todo en el caso mexicano o en el caso haitiano, por poner dos de los que yo conozco mejor, ¿no?
En el caso de la tradición o la opción monárquica en la América independiente, la tradición monárquica en la América española en general parece claro que arranca de la época virreinal. Si tuviéramos que buscar un precedente, pues lo lógico sería pensar que nace en el virreinato, porque el virrey es un alter ego del rey, y por lo tanto, como alter ego del rey, los territorios americanos se consideraron reinos integrados, los reinos de las Indias, reinos integrados en el conjunto de esa monarquía compuesta, ¿no? Ya en el siglo XVI, Fra Toribio de Benavente, Motolinía, en su tratado de las Indias, de la historia de los indios de la Nueva España, solicitó ya al César Carlos el envío de algún infante de su casa para gobernar la Nueva España. Es decir, esta idea de que un príncipe relacionado con la Casa Real Española, en este caso un miembro de la familia del César Carlos, fuese a gobernar aquellos vastos territorios porque se veían ingobernables por su dimensión y cada vez mayores, pues ya surge en el siglo XVI. Él ya lo dice en el Tratado III de su historia de los indios de la Nueva España. Pero bueno, eso quedó en el siglo XVI. Y en el siglo XVII, igual que antes hablaba del caso de Mosquitia, sí hay personajes que se autoproclaman emperadores. Por ejemplo, Guillén de Lampar es un aventurero que en 1640 se proclama emperador de México, pero bueno, es algo efímero, pero bueno, digamos que son flashes o momentos, ¿no?, que surgen y que nos están adelantando lo que va a venir, ¿no? Décadas antes de los movimientos emancipadores, todos los libros de historia, y seguramente los habrán escuchado, incluso en muchas conferencias, yo mismo he cometido ese error en alguna ocasión hasta que leí el libro del profesor José Antonio Escudero. Se daba, por cierto, que el propio conde de Aranda en 1783 había propuesto al rey Carlos III precisamente la misma idea que Motolinía, que Fra Toribio de Benavente en el siglo XVI, que el rey enviase algún infante o varios infantes de su real casa, de su real familia, para gobernar los territorios americanos, erigiéndose el propio rey como emperador de las Américas. Este supuesto proyecto de 1783 del conde de Aranda, y digo supuesto, lo hemos dado muchos por válido. Hoy sabemos que no es así por los estudios del propio profesor Escudero, que tiene un libro maravilloso de 2014, luego reeditado hace poco en 2020-21, que se llama así precisamente El supuesto memorial del conde de Aranda sobre la independencia de América, y donde hace una relación detectivesca de por qué se falsificó este documento, que claramente es falso. Un documento falso, falsificado ya en París entre 1824 y 25, como él dice, en el turbio clima político de los exiliados españoles en Francia. Probablemente es lo más plausible para rehabilitar, por un lado, la figura del conde de Aranda, muy denostada por Godoy y su entorno. Ya Godoy está viviendo con el rey en su exilio en Roma, fascinante también etapa de la historia de nuestro país. Y además también posiblemente como una manera de desacreditar la acción de Godoy, porque Godoy había presentado él sí un proyecto de hacer lo mismo, es decir, de Motolinía, crear una serie de monarquías subsidiarias en América, y de esa manera, con esta publicación de este falso, lo que se hacía era demostrar que esa idea no era de Godoy, sino que era mucho anterior, ¿no? Entonces, bueno, no queda muy claro la razón última de por qué se hace la falsificación, pero yo mismo he cometido y lo he puesto por escrito, así que es momento de reconocerlo, y de reconocer también al profesor Escudero, uno de los grandes de la historia del derecho español, pues reconocer que este documento es falso, aunque en muchos textos todavía, ya digo, sigue apareciendo como auténtico. Pero Godoy lo hace en 1807, como decía hace un momento, ¿no? Incluso se plantea la posibilidad de trasladar a la Real Familia al territorio americano, a algún lugar del territorio americano, que se frustra con el motín de Aranjuez. Recordemos la traslación de la corte portuguesa hacia el Brasil portugués, en una operación verdaderamente sin precedentes de sigilo y de traslación. O sea, no es trasladar solamente a las personas, es trasladar toda la corte, los objetos importantes, los fondos, y cruzar todo el Atlántico. Es algo verdaderamente sensacional que aquello se pudiera hacer, y que además se pudiera hacer con se pudiera hacer con éxito, evidentemente llegaron, y con cierto sigilo para evitar que los franceses interviniesen y les cortasen el paso, ¿no? En cualquier caso, la idea de la división del territorio indiano en varios reinos autónomos también había sido objeto de atención de los diputados novohispanos, por decir más antecedentes, ¿no?, durante las Cortes de Cádiz. Concretamente, en una sesión del 25 de junio del 21, ellos hablan de la posibilidad de dividir el territorio novohispano y hacer algunos reinos autónomos en América, ¿no? Pero poco después, el Plan de Iguala, que luego hablaremos de él, presentaría no pocas similitudes con la propuesta que fue rechazada en Cortes, ¿no?
Al principiar estos movimientos emancipadores y en las décadas y aún en las décadas posteriores, fueron muchos los políticos hispanoamericanos que vieron en el sistema monárquico la salvación a los, vamos a denominar, los males de sus respectivas patrias, ¿no? Patrias a las que veían asediadas por todo tipo de problemas políticos, económicos y sociales. Hasta tal punto llegaba esa percepción que muchos consideraban que la emancipación había sido prematura y que solo una vuelta al sistema monárquico podría traer el ansiado orden, ya que el sistema republicano no pareciera estar hecho para ellos en estas circunstancias. Evidentemente esa no es mi opinión, sino la opinión de, que mi opinión aquí no importa, sino la opinión de las personas que en ese momento hablaban y debatían sobre si opción monárquica sí, opción monárquica no. Y en el fondo, lo decía hace un momento la profesora Navarro, tenía mucha razón de ser esta forma de pensar, porque casi todas las grandes potencias europeas que eran monarquías. Por lo tanto, entendían que una monarquía se relacionaría mejor con otra monarquía, no con una república bueno, pues no se sabía muy bien hacia dónde iba a ir, ¿no? Teníamos además los precedentes de las revoluciones atlánticas que también se han señalado, ¿no? En 1809 la Junta de Quito pretendió constituir ya una monarquía sin rey, pero tal iniciativa no prosperó. De igual forma hubo intentos de convertir a la infanta Carlota Joaquina, hermana, como sabemos, del rey Carlos IV y reina consorte de Portugal, ya en ese momento en Brasil, porque la corte se había trasladado, en regente de la monarquía, y cito textualmente, para soslayar el problema político constitucional planteado por la crisis monárquica. Era una familia que hoy denominaríamos algo disfuncional y la reina Carlota Joaquina dijo, bueno, pues yo estoy aquí, soy el único miembro de la familia real española, ahora ya también portuguesa, que no está prisionera de Napoleón y por lo tanto yo me ofrezco voluntariamente, bueno, ahí hay toda una literatura en torno a eso y en torno al juego que hizo la infanta, en este momento ya reina de Portugal, para intentar ser coronada reina al menos de las provincias del sur, ¿no? Inclusive hubo un plan apoyado por hombres como Manuel Belgrano de coronar a un descendiente de los Apa Inca del Tahuantinsuyo como rey de las Provincias Unidas de Sudamérica, con el título además de Inca, situándose la capital de este reino en la ciudad del Cuzco, ¿no? Durante la Santa Alianza, la propia Francia fue favorable al establecimiento de las monarquías en América. No obstante, Fernando VII fue el principal actor que se opuso a esta posibilidad porque todavía ansiaba el sueño de recuperar el poder perdido, ¿no? Pero, de todas formas, la Santa Alianza sí fue favorable al establecimiento de estas monarquías. Y andando ya el tiempo, y por cerrar esta primera parte de la intervención sobre las ideas monárquicas y sobre la opción monárquica en la América independiente, ya cuando España había iniciado su proceso de reconocimiento de las nuevas naciones, la primera de ellas precisamente México en 1836, fue el gobierno del general Narváez el que albergó intenciones intervencionistas en Ecuador y en México en la década de 1840, respectivamente para implantar en ambos países el sistema monárquico en la persona de dos infantes de la Casa Real Española. Sobre el caso concreto de México y el frustrado proyecto de instauración de una monarquía en esta época, decir que fue concebido entre 1845 y 1846. Ahora veremos el proceso de Iturbide, del emperador Agustín I, pero esa idea no cejó y por eso tenemos luego un segundo imperio en la década de los 60, pero en el ínterin, en la década de los 40, España y algunos políticos mexicanos están intentando, concretamente Salvador Bermúdez de Castro, que es ministro plenipotenciario de España en México, de México en España, de España en México, perdón, están intentando buscar la posibilidad de restablecer un sistema monárquico en México, ¿no? En Bolivia pasa exactamente lo mismo. La familia real napolitana, concretamente la Casa de Borbón de Sicilias, trata de colocar a algunos de sus miembros primero en el trono de Bolivia, plan que contaba además con el beneplácito del presidente de Bolivia de ese momento, Isidoro Belzú, concretamente era el conde de Áquila, que era hermano del rey de Nápoles y de la reina regente de España, no hay que olvidarlo, y que contaba además con el apoyo del Papa Pío IX, es decir, no estaba mal digamos, relacionado, posicionado, y él mismo estaba casado con una princesa de la Casa Real portuguesa que esta era hermana del emperador del Brasil, de Pedro II, es decir, estaba todo como muy bien armado, no salió adelante, ¿no?
Con todo esto, lo que he querido presentar como primera opción es que la idea monárquica es una idea que hunde sus raíces en el virreinato, es la primera idea, fuerza que tendríamos que mantener, y la segunda, que la opción monárquica es una opción presente, pero no solamente en México o en Haití o en Brasil, que digamos es lo más evidente, sino que también es una opción que planea por todos los territorios, o una parte muy importante de los territorios americanos. En unos casos va a tener más éxito, en otros casos va a tener menos éxito, pero en todos ellos se va a explorar al menos esa posibilidad. En el caso de la Nueva España, donde nos vamos a centrar, porque es lo que teníamos esta tarde para trabajar, para hablar de ello, hay que comenzar un poquito antes, unos años antes del momento de la independencia. El siglo XIX, como ya se ha señalado, había comenzado en la península con un periodo marcado, con un siglo marcado por la inestabilidad política derivada de la crisis de 1808, una crisis dinástica con la invasión francesa, la guerra de la independencia, el movimiento juntista, que hace un momento hemos escuchado también, y que, por supuesto, tuvo una honda repercusión en la América española, ¿no? En 1816 acepta el nombramiento de virrey de la Nueva España, va a ser el último virrey, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, sustituyendo al entonces detentador del poder, Félix María Calleja, el conde de Calderón. Recibía el virrey, el nuevo virrey, recibía un territorio convulsionado por los recientes levantamientos armados de cariz independentista y claramente antiespañol en muchos de los casos, de los párrocos Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, donde los padres de la independencia, los cuales habían sido sofocados por el conde de Calderón con mucho rigor y con mucha dureza. Él comenzó su mandato de otra manera, haciendo gala de su fama de hombre moderado. Es un personaje interesantísimo, yo le dediqué un trabajo hace ya muchos años, es un personaje muy interesante, viene de la Marina, tiene una trayectoria muy destacada antes de llegar a ser virrey de la Nueva España, y luego en la Nueva España pues, se hace gala precisamente de su fama de hombre moderado, concede una amnistía a los insurrectos que depusiesen las armas y adopta medidas también del buen gobierno para sanear las arcas, porque claro, después de una situación como aquella, las arcas están bastante debilitadas, para sanear la hacienda, restablecer las vías de comunicación dañadas durante las revueltas, etc. Pero, sin embargo, en 1807 esto es un proceso ya prácticamente imparable, ¿no? Hacemos, como se dice en México, el cuento corto, porque tenemos mucho que decir, ¿no? Pero en 1817 llega a la Nueva España un sobrino del general Espoz y Mina, muy conocido durante las guerras de independencia, el llamado Mina el joven, Francisco Javier Mina, que había luchado en España contra las tropas francesas, pero que en América no se adhiere al bando realista, sino que se adhiere al bando insurgente que aboga por la independencia con la ayuda inglesa y ya también norteamericana. Y además adopta una titulación que es la de general del Ejército Auxiliador de la República Mexicana. Ruiz de Apodaca tiene que hacer frente a este caudillo y a su ejército y logra su derrota y la captura de Mina el joven, siendo condenado a muerte y ejecutado en 1818 en un lugar conocido como la Granja del Venadito, razón por la cual Fernando VII, que era un hombre de humor dudoso, le concede el título de conde del Venadito, un título que su propia viuda después intentó cambiar porque en Madrid ya de la vuelta la llamaban la Venadita. Entonces, claro, era algo muy poco, digamos, elegante, si me permiten el chascarrillo, por relajar tanto dato, pero que es un dato histórico y que ya intenta cambiar, pero Fernando VII dice que no, que este título recuerda a un hecho de armas y que tiene que mantenerse con esa denominación, ¿no? En cualquier caso, los sueños de paz de Ruiz de Apodaca pues, se extinguen pronto y finalmente los realistas iban a apoyar al virrey, porque evidentemente son estos los primeros interesados en que se sofoque el proceso insurgente. Y como digo, concede Fernando VII a Ruiz de Apodaca el condado de Venadito. Su mandato no fue, por tanto, un periodo tranquilo en el periodo histórico novohispano. Además de los movimientos a favor de la independencia, bajo su mando, del territorio bajo su mando, fueron también esos territorios novohispanos recibían las noticias todo el tiempo de los sucesos emancipadores que se estaban desarrollando en el resto de continente. Y al parte tuvo que hacer también frente a los deseos expansionistas de unos nacientes Estados Unidos que cada vez más, como decía la profesora Navarro, tienen intereses en lo que es el norte del actual México, sur de los actuales Estados Unidos, ¿no?
actuaciones o aspiraciones que tuvieron, entre otras consecuencias, la cesión por parte de España de las dos Floridas el 22 de febrero de 1819 por el Tratado de Adán-Onís, que es la primera gran pérdida que sufre ese virreinato a favor de los futuros Estados Unidos, ¿no? En el Virreinato del Perú, por no perder esa idea de contexto, en esas mismas fechas, lo hemos visto hace un momento, el movimiento independentista presenta la misma vitalidad, siendo muy frecuentes además las deserciones en el bando realista y la consecuente desorganización de los ejércitos hispanos, así como el temor de los habitantes a los excesos revolucionarios. Todo ello alimentado por las noticias alarmantes que llegaban desde la península referidas a la invasión francesa y al cautiverio de la Real Familia en Francia. Todo esto es muy importante, lo decía antes muy bien la profesora Navarro. Siempre vemos datos, pero hay que ver a las personas. Cuando las familias se decantan por uno u otro lado, no es, digo, de un u otro bando, no lo hacen de manera casual. Es decir, muchas familias de la alta nobleza, titulada incluso, se hacen independentistas. ¿Eran independentistas de convicción? Pues no, pero ya se lo puedo decir, pero defendían los intereses que tenían y como sabían que desde aquí no se les iba a defender los intereses, preferían mantenerse en el sitio donde habían nacido, donde habían vivido, donde tenían su fortuna y defender esos intereses económicos. En otros casos dividían los intereses. Una parte se hacía realista, otra parte se hacía o apoyaba al independentismo. Familias que se decantaban por relaciones personales en un otro bando o familias que directamente se dividían. En el caso del 98 lo vemos muy claro, ¿no? Familias que tenían mitad realista, mitad independentista y que eso fracturó literalmente a la familia y tenemos ejemplos abundantes de esta circunstancia, incluso con separaciones entre matrimonios, precisamente porque una parte era realista y otra familia era independentista. Toda esa intrahistoria, no tenemos tiempo ahora evidentemente de entrar en ella, pero está ahí también presente, ¿no? Y muchas de las personas en la sala pues seguro nos podrían dar noticias que conozcan de familias concretas a las que les pasó esto mismo, ¿no? El movimiento constitucional peninsular de carácter liberal tuvo una honda repercusión en México y esto también es muy importante decirlo. En 1820, la década de los 20, la Universidad de México ya tiene una cátedra de exposición de la Constitución Política de la Monarquía, la Constitución del 12 de Cádiz, ¿no? Es decir, esa idea liberal va a estar muy, muy presente. Por eso hay autores que hablan de que muchas de los movimientos, por lo menos de una parte de la independencia de América en un momento muy concreto, puede ser en México, es una reacción antiliberal, una reacción conservadora ante el liberalismo de la propia península, ¿no? La propia oligarquía criolla, con muchísimo dinero, muy poderosa, aunque había estado ya más desplazada por los Borbones en las reformas borbónicas, pero mostró su preocupación ante las órdenes de prestar juramento a la Constitución del 12 y de designar diputados a una próxima reunión en las Cortes en Madrid, es de que luego se van a trasladar a Cádiz. Es decir, hay un temor, una inquietud a qué está pasando en la península, qué son esos movimientos liberales, qué es esta deriva hacia un nuevo escenario que no acaban de entender o no acaban de controlar, ¿no? Un grupo de altos cargos civiles y eclesiásticos, encabezados por el propio virrey, dudaban a la hora de acatar, el conde de Benedito, dudaban a la hora de acatar la Constitución, por lo que diseñaron un plan, el plan de la Profesa, consistente en segregar a la Nueva España de la autoridad de la metrópoli hasta que Fernando VII recuperase su trono y su poder absoluto, por supuesto. Finalmente el plan, primero el trono y luego el poder absoluto. Finalmente el plan de Profesa no prosperó y Ruy de Apodaca tuvo que jurar la Constitución, pero hasta el propio virrey está dudando al estar tan lejos, sí, no, porque claro, el sistema indiano, el sistema de gobierno indiano era un sistema muy, muy bien estructurado, es decir, uno cuando estaba lejos, hoy en día no tenemos el factor amor que decía la profesora Navarro, es muy importante, el factor de las relaciones personales, pero factores como la conectividad, es decir, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, incluso gran parte del XX, no hay la conectividad de ahora. Esta conferencia puede estar seguida, este ciclo nos pueden estar viendo desde cualquier parte del mundo. Si pasa algo, nos vamos a enterar inmediatamente y las órdenes se pueden transmitir inmediatamente, pero eso no sucedía todavía en este momento. El factor tiempo, el factor distancia son dos factores evidentemente importantes. ¿Qué se les decía a las autoridades? Toma la decisión que corresponda bajo tu propia responsabilidad. Es decir, luego, si no lo has hecho bien, ya te pediré yo la responsabilidad correspondiente. Entonces, claro, por eso el virrey duda, ¿no? Por simplificar un poco todo. Como digo, el plan no prospera, Ruy de Apodaca, el virrey, jura la Constitución y esa tensa situación que se está viviendo se agrava con las actividades guerrilleras, las actividades insurgentes que están presentes todo el tiempo, sobre todo en el sur del territorio. Es en ese momento cuando un personaje
pues ya destaca sobre los demás, ¿no? Que es el coronel Iturbide, Agustín Iturbide, un general de origen también hispano, criollo, que solicita ponerse al frente de un efectivo de 2.500 hombres al virrey para erradicar esos focos de resistencia. El virrey Ruiz de Apodaca dice, pues sí, accede a la solicitud del coronel Iturbide y además le asciende a brigadier. Aquí ya entramos en otro momento de esta historia, ¿no? Esta decisión, la decisión de ponerle al frente de un ejército contra los insurgentes a Iturbide y la decisión de ascenderle a brigadier sella el futuro de aquel territorio. Nunca sabemos las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos y más cuando estamos en un momento de tensión máxima, ¿no? Pero claro, también hay que ponerse en el contexto y en la mente del virrey en ese momento, ¿no? Iturbide, por supuesto, asume el papel y asume un papel muy interesante, el de conciliador entre realistas e independentistas, de hombre útil que es capaz de ser puente entre dos movimientos aparentemente antagónicos, ¿no? Por eso Iturbide se entrevista en Guerrero, en la localidad de Iguala. Aquí tenemos una imagen de cómo se produce ese encuentro, donde preparan un plan, el plan de las 3 garantías o el plan trigarante, que es como se va a denominar, ¿no? También conocido como plan de Iguala, y que se compone de 3 puntos decisivos sobre los cuales va a pivotar, sobre los cuales se va a establecer después la siguiente fase en esta historia, ¿no? En primer lugar, independizar México como reino autónomo gobernado por el propio Fernando VII o un miembro de su familia. No nos separamos sin más de la monarquía. Nos separamos, pero mantenemos el vínculo, bien a través del propio rey o bien a través de un miembro de su familia. 2. Garantizar un destacado papel a la Iglesia Católica en el nuevo reino, dotándola de los medios financieros necesarios para su sostenimiento, algo que la Iglesia, evidentemente, con mucho poder en México, tenía muy presente. Las desamortizaciones no son solamente del siglo XIX. La profesora Martínez de Codes, pues lo sabe muy bien porque lo ha trabajado también muy en profundidad. Las desamortizaciones empiezan mucho tiempo antes. Varios de los austres ya habían hecho requisas de bienes de la Iglesia y la Iglesia Católica era un pilar fundamental para conseguir estabilidad política en el territorio por su poder y por la presencia que tenía en muchos de los lugares menos accesibles para el poder político, ¿no? El poder que no era religioso. Y por eso a la Iglesia Católica se la promete una mayor presencia y se la prometen, pues eso, medios financieros necesarios. Básicamente lo que quiere decir esto es que no va a haber desamortización, ¿no? Y en tercer lugar, proclamar la igualdad de todos los habitantes del territorio. Trigarante, el plan de Iguala se basa, por tanto, en independizar México con una forma monárquica, con el apoyo de la Iglesia, a la que no se le va a tocar en su poder, y con la igualdad de todos los habitantes del territorio. Evidentemente, una igualdad sobre el papel. Otra cosa es la realidad después de lo que va a suceder. Con estos 3 puntos, además, querían que se quedase establecida la legislación de las Cortes de Cádiz y los estatutos aprobados también por las Cortes, es decir, que la forma constitucional de la nueva nación fuera precisamente la de las Cortes de Cádiz. El resultado de este acuerdo no se va a hacer esperar, ya que dicho acuerdo templó los ánimos de las posturas más enconadas en uno y otro bando. Inclusive el propio virrey, Ruiz de Apodaca, se muestra partidario favorable al mismo, aunque cuando supo que se proyectaba proclamar una constitución abandonó la idea, pero el propio virrey no lo ve mal, dice, bueno, esto se va, o sea, estamos perdiéndolo todo, pues a lo mejor es una manera de retenerlo, aunque sea en este formato, ¿no? Entonces, bueno, no lo ve mal, pero finalmente se da cuenta de que si van a proclamar una constitución, pues esto no va por el camino que él pensaba, sino que iba por otro camino diferente, ¿no? En julio de 1821, y mientras el brigadier ya Iturbide avanzaba hacia la capital, hacia la Ciudad de México, y pasó por las grandes ciudades, Valladolid, Puebla de Los Ángeles, Oaxaca, la Junta de Guerra se reúne en la Ciudad de México. Las juntas de guerra siempre eran desde época, bueno, esto era época española todavía, pero desde época española la que reunía a todas las autoridades que se juntaban, se ayuntaban en ayuntamiento, para decidir y determinar qué había que hacer en un momento de gran crisis, y la decisión se tomaba de manera colectiva, aunque siempre había un responsable, ¿no? El sistema de gobierno, en este caso indiano, por dejarlo en Indias, era un sistema bastante transversal, ¿no? Aunque luego siempre había alguien que tomaba la decisión, pero bueno, en este caso la Junta de Guerra se reúne en la Ciudad de México
para determinar qué estrategia hay que tomar para erradicar los movimientos insurgentes, ¿no? Pero sucede algo grave, que es que los oficiales que forman parte que tomaban parte de la sesión se amotinan contra el virrey, descontentos con la situación, y le obligan a hacer entrega del mando el 5 de ese mismo mes al segundo, al general Pascual de Liñán, ¿no? No obstante, este último se niega a aceptar ese nombramiento, el cargo de virrey interino, y es sustituido por el general Novela, que era el gobernador de la Ciudad de México. En cualquier caso, este momento es un momento de inflexión, porque en el propio núcleo más realista se produce la pérdida del poder del propio virrey por las presiones que sufre en la Junta de Guerra de la Ciudad de México. Tras estos sucesos, los acontecimientos y el nombramiento de Novela, no como último virrey, pero sí como último detentador, vamos a llamarlo así, del poder hispano en el Virreinato de la Nueva España, los acontecimientos ya son vertiginosos, ¿no? Se firma el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, que confirma el Plan de Iguala, y se proclama la independencia. Es decir, ese es el momento final al que nadie parecía querer llegar, pero que finalmente llega, ¿no? Y que se produce el 28 de septiembre de ese mismo año. Mientras, el 26 de septiembre, Ruiz de Apodaca y su familia abandonan la Ciudad de México rumbo a Veracruz para emprender viaje de regreso a España, habiendo sido o siendo el 61 y último virrey de la Nueva España. España no va a reconocer al nuevo país hasta la tardía fecha de 1836 y es la primera nación americana que se reconoce, es decir, luego las demás van a ser reconocidas a lo largo de todo el siglo XIX mediante un tratado de paz y amistad firmado el 28 de diciembre de ese mismo año en Madrid. Y aquí tenemos esa entrada triunfante del ejército trigarante dirigido por el brigadier Agustín Iturbide en México el 27 de septiembre de 1821. Con esto iniciamos otra etapa de esta historia, ¿no? Que es la de la independencia. Al momento de esa independencia, varios de los firmantes del Acta de Independencia, que tenemos en pantalla, antes veíamos la de Estados Unidos, ahora vemos la del Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. Si pudiéramos leer los nombres, y los pueden leer porque está publicada en muchos lugares, vamos a ver cómo se encontraban varios de los miembros más conspicuos de la nobleza novohispana, como el Marqués de Salvatierra, el Marqués de San Juan de Rayas, el Marqués de la Cortina, el Conde de San Bartolomé de Jara, el Conde de Santa María de Regla, el Conde de Casaera Soto, el propio obispo de Puebla, que pasaron a formar parte de la soberana Junta Provincial Gubernativa encargada de dar forma a la nueva nación. No hace falta decir mucho cuando todos los títulos de la nobleza titulada novohispana firman el Acta de Independencia. Evidentemente, muy liberal no parece que sea el inicio de esta nueva andadura, ¿no? Y es que las razones de la intervención de la nobleza en los movimientos independentistas son diversas, lo decíamos hace un momento, y caminan desde el mero interés por defender su patrimonio hasta la lucha por la defensa de los ideales independentistas, que de todo había, ¿no? En el caso de México esto ha sido trabajado y en el caso peruano hay un trabajo precioso de un profesor de la Universidad Católica de Perú, Paul Rizo Patrón, que trabajó ya hace muchísimos años esta cuestión y analizó el porqué personajes de la nobleza transitan, a veces son independentistas, a veces son realistas y a veces pasan de realistas a independentistas y luego vuelven a ser realistas, ¿no? Es decir, que es todo, como decía la profesora Navarro, mucho más fluido, ¿no? Que de lo que parece, porque la propia situación también lo amerita, ¿no? No podemos pedir que la gente sea estática, porque ninguno lo somos, ¿no? Y tenemos que ir evolucionando conforme evolucionan también a veces los acontecimientos. Y en acontecimientos como estos, pues evidentemente, es difícil hacer una secuencia única o una imagen única de los personajes, porque ninguno tenía una sola ideología muchas veces, ¿no? El 24 de febrero de 1822 se proclama el Congreso Constituyente y en ese momento, en todo momento, ya desde que había sido nombrado brigadier por Ruiz de Apodaca, la figura de Agustín Iturbide cada vez va más siendo imprescindible, ¿no? Y maneja como dirigente los hilos de la política en este momento tan delicado, ¿no? Ese mismo año, en el 1822, el 18 de mayo, un tumulto popular pide que se le otorgue la corona a Agustín Iturbide. Y finalmente, a los hechos consumados, el Congreso no tiene más remedio que aceptar esta propuesta, con lo cual, el 21 de julio de 1822, el otrora realista, brigadier Agustín de Iturbide, es coronado como emperador de México con el nombre de Agustín I. Un reinado muy efímero, dura
poco menos que un año, del 19 de mayo del 22 al 19 de marzo del 23. Y su esposa, doña Ana María, se convierte en emperatriz. Este es el momento de la proclamación de Iturbide en la noche del 18 de mayo de 1822. Realmente, yo he trabajado este periodo sobre todo desde el punto de vista de la construcción simbólica del imperio de Agustín I, ¿no? Y hay una novela preciosa de una escritora mexicana, Rosa Beltrán, que se llama La corte de los ilusos, donde precisamente describe cómo Agustín I genera toda una corte. Es decir, hay que construir una corte. Es verdad que había un sustrato, porque no dejaba de ser un reino con un virrey, por lo tanto, una corte virreinal ya existía, ¿no? Pero él crea una corte de los ilusos, compuesta de cargos de corte, damas de palacio, reclutados entre la más señera nobleza de origen novohispano, pues los mismos firmantes de la Carta de Independencia, el marqués de Salvatierra, el conde de Regla o el conde del Valle de Orizaba, entre otros, forman parte de la nueva corte de los reyes, de los emperadores, soñadores posiblemente que veían en Agustín I la posibilidad de seguir conservando su heredada posición privilegiada. Las circunstancias políticas del momento son muy difíciles, que se agravan además por una compleja situación económica, por la oposición de los liberales, evidentemente, y la de los antiguos realistas partidarios de la restauración del poder español. Todo ello impidió la continuidad del proyecto monárquico, un proyecto al que Agustín I, como sucede también en otras monarquías americanas, va a tratar de darle un matiz napoleónico, porque el modelo de Agustín I va a ser el modelo de Napoleón I, igual que va a pasar en algunos de las fases imperiales en Haití, que transitan entre el modelo inglés y el modelo napoleónico, ¿no? Él intenta dar ese corte napoleónico con la creación de un Estado liberal en lo económico, pero conservador en lo político y en lo civil, al igual que en la Francia de Napoleón I, donde además las libertades estarían, evidentemente para ellos, restringidas, ¿no? Realmente este imperio esta es la extensión del imperio en ese momento. El imperio va a tener un recorrido muy corto, menos de un año, y en Veracruz, en 1823, el 1 de enero, otro personaje significativo para la historia de México de este periodo, Antonio López de Santa Anna, se subleva frente al emperador proponiendo la alternativa del movimiento de un proyecto republicano. El imperio, por tanto, cae el 19 de marzo de 1823. Toda la iconografía que conservamos en ese año, que es como la que vemos, algunas son posteriores, otras son de época, lo que presentan es a un monarca a la usanza europea, es decir, no hay ninguna diferencia, porque lo que se trata es de dotar de estabilidad a través de la imagen para que las demás potencias internacionales, sobre todo, no solamente al interior, sino hacia el exterior, por resumirlo mucho, vean que es un reino estable, es decir, tiene un rey como puede tenerlo cualquier otro lugar de Europa, ¿no? Aquí vemos los momentos de su coronación en la iglesia de la Profesa, en la Ciudad de México, el trono imperial, es decir, nada que, digamos, se salga de la guía de cómo coronarse emperador o cómo coronarse rey, ¿no? Su retrato póstumo, ya de 1865, pero representado como monarca a la usanza europeo, el momento de la coronación en la iglesia de la Profesa, esta alegoría maravillosa donde él aparece, la alegoría, digamos, desde el punto de vista artístico, pues es discutible, pero desde el punto de vista histórico, como documento es fundamental. Como la iglesia de la Profesa, en la parte superior izquierda aparece el pueblo mexicano presenciando la escena y, por tanto, apoyando la coronación. Está coronado por la abundancia y por la fama. Aparece también como persona que protege a las personas desvalidas. Aparece la familia imperial en el lado de la izquierda, bajo un dosel, y luego se abre la iglesia y se ve el Valle de México, ¿no? Es una alegoría de su coronación. Y la emperatriz, por supuesto, si el emperador tiene retratos, la emperatriz también tiene los suyos, ¿no? Como este, donde aparece como emperatriz de México con su escudo imperial, y la orden imperial de Guadalupe, que va a ser luego una orden que restablezca el emperador Maximiliano. Realmente él tiene que abdicar ante el Congreso y huye, tiene que irse del país, pero finalmente cuando Napoleón regresa de nuevo a México, y ese va a ser su sentencia, porque en 1824 él regresa a México y Santa Anna, haciendo uso de una ley que él mismo había promulgado cuando era emperador, pues como considerado traidor a la patria, pues es detenido y ejecutado, aunque hoy en día está rehabilitado. Es decir, la figura de Agustín Iturbide sigue siendo una figura importante en la independencia,
pero curiosamente en ese momento fue considerado un traidor a la patria y ejecutado como tal, ¿no? Porque Agustín I había sido uno de los artífices más señeros de la independencia. Por lo tanto, su memoria, como sucede en tantos lugares, ¿no?, ha transitado desde lo peor hacia lo mejor y ha tenido una fortuna crítica diversa, ¿no? Pero bueno, hoy en día está bastante rehabilitado. Una vez que Agustín I Iturbide cae, incluso es ejecutado en 1824, de nuevo regresamos o inauguramos, en este caso, un modelo republicano que va a durar de 1823 a 1863 y donde un personaje fundamental va a ser precisamente Antonio López de Santa Anna, el mismo que había conseguido el derrocamiento del emperador Agustín I Iturbide, ¿no? Este caminar del país a partir de 1823 va a estar lleno de triunfos, de sinsabores, como las pérdidas territoriales en el norte del país a favor de los Estados Unidos, donde las luchas también de liberales y conservadores estuvieron permanentemente presentes, ¿no? Y que otorgan a la historia contemporánea de México la condición de una de las más interesantes del continente americano, también por la extensión del territorio, ¿no? En todo este proceso, el republicanismo fue la opción elegida en este momento para regir los destinos de una de las naciones más extensas de América en esos momentos, ¿no? Pero, sin embargo, tuvieron un dictador, Antonio López de Santa Anna, que acabó siendo un personaje, bueno, ya lo sería antes, pero cuando ya se destapó del todo, como un gran megalómano, que se hizo nombrar Alteza Serenísima, jefe supremo y gran maestre de la distinguida Orden Mexicana de Guadalupe, creada por Agustín I, y actuar como un soberano, aunque mantenía las formas republicanas. Fue el propio Santa Anna el que incluso coqueteó con la posibilidad de la restauración monárquica, como antes decíamos, en los años 40 del siglo XIX, intentando que algún hermano de la reina regente, María Cristina, se fuese a ser gobernante de México. Es decir, que esa idea no desaparece del todo, ¿no? Pero no va a ser hasta finales del siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la opción monárquica en México vuelve de nuevo a resurgir. Y no voy a entrar en ella porque evidentemente ya estamos en los últimos minutos de la intervención. Pero una vez que en los años 40, entre los 40 y 50, López de Santa Anna intenta restaurar la monarquía en México, concretamente en el año 1854, en las instrucciones a su embajador en Madrid para que sondee la posibilidad de la reina regente de enviar a algún miembro de la familia real para gobernar en México. Después de ese intento, Thomas Murphy, exministro de México en la Gran Bretaña, envía a Napoleón III una memoria en donde le pedía la intervención a favor de designar un soberano procedente de la Casa Real Española o de cualquier otra Casa Real Católica Europea para México, con el fin de que México cayese bajo la órbita estadounidense y ante, decía él, el estado de anarquía en que se encontraba el país, ¿no? El individuo que fuera elegido rey tenía que contar con la protección de la propia Francia, de España y de Inglaterra. De ahí el interés del emperador francés, de Napoleón III, por la cuestión mexicana, ¿no? Escritos, ideas que también están presentes en los escritos del primer embajador, el marqués de Calderón de la Barca, que envía Isabel II a México. Él también está hablando de todo esto. Esto ya está en la atmósfera de los años 50, 60. Por tanto, cuando hablamos del imperio de Maximiliano, no hablamos de algo que surge espontáneamente, hablamos de algo que tiene unas raíces muy profundas, ¿no? La Francia del siglo XIX había mostrado una gran atención e interés por todo lo mexicano, historia, costumbres, organización social, gentes, ¿no? Es poco conocido y nos daría para hablar otros temas, ¿no? Napoleón III no le nace el interés por México de manera espontánea. Otro personaje francés, don Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, es un apasionado de lo mexicano. Es un apasionado de lo mexicano hasta tal punto que compra el castillo, la casa Palacio de Castilleja de la Cuesta, donde muere Hernán Cortés, y tiene una gran colección de memorabilia cortesiana, pero también de memorabilia relacionada con el descubrimiento, conquista y colonización de América. ¿Por qué el duque de Montpensier, don Antonio, tenía ese interés? Porque él mismo quería ser coronado emperador de México, una vez que los sueños españoles de ser rey de España se le frustran, ¿no? En eso también está Napoleón y, bueno, el mercado de príncipes pues era un mercado amplio, pero digamos que unos tenían más posibilidades que otros, ¿no? Y por eso él, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, tiene una colección de piezas americanas tan espectacular, muy interesante, cuyo inventario nos habla de toda una iconografía creada
para demostrar el interés de este príncipe europeo que aspira a ser coronado emperador en México y que está diciendo con esa colección: estoy aquí, elegirme, ¿no? O soy un candidato posible, ¿no? Que su vida política pues, fue bastante, como sabemos, compleja, ¿no? Al final. Esa idea de la salvación de la patria mexicana a través de la ayuda europea estuvo muy difundida en la época entre el sector más conservador, y en ese sentido la búsqueda de un monarca europeo por parte de los conservadores pues, volvió a cobrar fuerza. Lope de Santa Anna cae en el año 55 y finalmente pues, se inicia, bueno, ya entra en escena Benito Juárez, etcétera, pero el no abonar las deudas externas hace que se haga una alianza internacional entre Francia, Inglaterra y España para precisamente reclamar el pago de la deuda externa, que es el pretexto que usa Napoleón para planificar la famosa intervención. Esta es una escena donde Prim, el general Prim, está pasando revista a las tropas españolas precisamente en la plaza mayor, la plaza de armas de la ciudad de Veracruz, ¿no? Las armadas de España, de Inglaterra y de Francia llegan al puerto de Veracruz en 1862 dispuestas a reclamar los préstamos realizados por dichos países al Estado mexicano. Londres se va a retirar, Inglaterra se va a retirar, Prim también se va a retirar poco tiempo después. Siempre Prim, de hecho, en la historiografía mexicana es presentado como el gran liberal, el gran adalid de la República en México, un personaje muy interesante. Las últimas revisiones pues ya, digamos, matizan esta visión, digo las últimas investigaciones, porque quizá Prim también se retiró porque no tenía fuerzas suficientes para llevar a cabo una invasión como la que quería llevar, ¿no? En cualquier caso, Prim se retira. Los ingleses se retiran y los franceses continúan hacia el interior, teniendo un momento muy importante, un momento de inflexión, es la batalla de Puebla, donde los ejércitos de Benito Juárez vencen a los franceses en la batalla de Puebla de 1862. No obstante, de la derrota, las tropas francesas siguen avanzando sobre la Ciudad de México, en la que entran en 1863 y establecen una junta de regencia, la parte más conservadora, encargada de preparar la recepción de un nuevo gobernante, que es Maximiliano I, el emperador Maximiliano I, propuesto por el sector conservador, cuyo imperio va a quedar constituido formalmente en 1864, pero esa ya es otra historia en la que esta tarde no vamos a entrar. Pero lo que sí quiero decir es que Maximiliano sí es llamado, por una parte al menos del pueblo mexicano, en este caso el conservador. ¿Cuál fue el gran problema de Maximiliano? Pues como suele suceder, el gran problema de Maximiliano fue precisamente que era un liberal que había sido llamado por los conservadores. Cuando él llega a México comienza a hacer gala de su liberalismo, que ya era conocido en Europa, en los lugares donde había sido gobernador, y claro, evidentemente los liberales mexicanos nunca le apoyaron porque le consideraban un intruso. Los conservadores le retiraron el apoyo porque era un liberal, con lo cual al final el pueblo de Maximiliano quedó prácticamente solo, ¿no? Y el imperio de Maximiliano duró solamente del 64 al 67. Como es un periodo que a mí me fascina, es un periodo que me gusta muchísimo, y que me parece muy interesante, simplemente les diré que gran parte de las reformas políticas importantes de calado que en el siglo XIX va a tener México, por lo menos en una parte importante del siglo XIX, justamente proceden de las promulgadas por el emperador Maximiliano. La labor legislativa de Maximiliano I fue espectacular, ¿no? Fue el primero, y con ese dato les dejo, ahora doy unas palabras para cerrar, pero simplemente para dar la dimensión también de esta etapa, ¿no? Es decir, no dejarla solamente en datos o anécdotas. Fue el primer gobernante de México desde 1821 que promulga una ley de protección al trabajo de la población indígena y además la publica en náhuatl y en español, para que sea entendida por toda la población, o al menos una parte muy importante de la población. Esa labor legislativa ha sido, digamos, como toda su labor, ha sido siempre vista como la labor de un intruso, y mientras que a su mujer, la emperatriz Carlota, sí se la reconoce el título de emperatriz, a él siempre se le llama el archiduque Maximiliano. Sigue siendo un personaje que todavía no ha sido asimilado por la historia como parte de la propia historia, ¿no? Pero aquí vemos los retratos de Winterhalter como emperadores de México, que no difieren en nada a los que podemos ver de Napoleón y de Eugenia de los franceses. Por tanto, cerramos este recorrido en el que espero que hayamos podido fijar algunas de las ideas, porque es casi imposible condensar en una hora
el devenir de toda una nación, ¿no? Como en este caso México. Por eso hemos centrado la atención en algunos momentos que yo he considerado clave para el tema que aquí nos ha ocupado, que era el de la opción monárquica como posible fórmula de gobierno, en el que denominamos ciclo de las revoluciones atlánticas, primero las 13 colonias británicas en 1776, la Revolución Francesa de 1789 o la independencia de Haití a partir de 1790-91, México también ocupa un lugar muy, muy importante, ¿no? Y son varios los elementos que nos hablan de las similitudes de países como México o Haití, que van a ver mañana, por elegir o por optar a elegir un monarca que rigiese los destinos de ambas naciones, ¿no? Unos intentos que además no se quedan en uno solo, sino que insisten. Es decir, no intentan, fracasan y ya no lo vuelven a intentar, sino que son países, vamos a llamarlos así, reincidentes en esta idea. Haití, tanto Haití como México, reinciden en varias ocasiones, en 3 en el caso haitiano, 2 en el caso mexicano. Y un tercer elemento común entre Haití, que seguramente mañana verán, y México, es la común admiración y vinculación con el modelo napoleónico francés. Va a ser el modelo de referencia también porque son monarquías ex novo, es decir, monarquías que se crean de nuevo y claro, el gran monarca ex novo pues no deja de ser el rey, el emperador de los franceses, ¿no? Y el cuarto y último es que al final y tras el fracaso de la acción monárquica fue el republicano el modelo de gobierno adoptado, ¿no? Modelo que sin embargo no significa que con la extinción de un emperador, en el caso de México, la idea del imperio, la idea de corte imperial desaparezca, porque la propia presidencia de Porfirio Díaz presentaba todavía muchas pervivencias del sistema monárquico en su puesta en escena, sobre todo, ¿no? Fue el primer imperio mexicano, un conato de organización monárquica en un momento histórico en el que varios países del continente americano habían adoptado, como hemos dicho, sin mucho éxito, la opción de la monarquía, casos de Haití o de Brasil. Pero el fracaso de esa iniciativa imperial no supuso, sin embargo, el final del sueño monárquico mexicano que, mantenido a través de varios ideólogos, fraguó nuevamente la constitución de este efímero segundo imperio. Sostiene un gran americanista español, el profesor Luis Navarro García, que tanto en el momento de la independencia como en las décadas siguientes, dos pudieron ser las razones por las que se mantuvo un debate a favor del sistema monárquico. La primera, el afecto sentido a esta forma de gobierno por algunos sectores influyentes de los antiguos españoles americanos, como los definían las Cortes de Cádiz, y la segunda, que la elección de un monarca de la rama española de la dinastía Borbón o de otra dinastía regia europea permitiría no solo alcanzar la tan ansiada estabilidad política, sino también lograr una mayor credibilidad internacional y, por tanto, un antídoto contra futuros conflictos tanto internos como externos. En definitiva, lo que estos debates demuestran es una pervivencia clara de aspectos políticos propios de la antigua sociedad indiana, la persistencia del antiguo régimen, que la habíamos vivido en Europa, que la hemos vivido en América y que la hemos vivido en muchos lugares. Las fechas son solamente hitos, pero las ideas no desaparecen en un momento determinado. Yo siempre digo a los estudiantes, no nos acostamos siendo hombres y mujeres de la Edad Media y nos levantamos en 1492 siendo hombres y mujeres del Renacimiento. No, eso no sucede evidentemente así. Pues aquí tampoco. Muchos han sido los temas hoy tratados y espero haberles podido transmitir la complejidad y sobre todo el interés que tienen todos ellos, y quedo a su disposición por si hubiera alguna consulta. Muchas gracias. Bien, pues como ha dicho el profesor, quien quiera una pregunta, algún comentario, y como no, pues es nuestro querido amigo mexicano Francisco Zaldívar el que quiere opinar. Más un par de observaciones. Señalar que Iturbide fue un militar leal a la corona española. Es hasta el pronunciamiento, de hecho era el azote de los independentistas. Es hasta el pronunciamiento de Riego que Iturbide promueve la independencia. El plan de Iguala ya es la culminación de ese movimiento que hubo y el plan de Iguala se materializa en los tratados de Córdoba, firmados con Juan de Donojú, que fue el último virrey de Nueva España.
Lo que firmó Juan O'Donoghue seguramente no tenía facultades para ello, pero en ese se reconocía la independencia de México y se nombraba, se pedía que fuera un príncipe de la Casa Real Española, de hecho Carlos María Isidro, que de haberse aceptado quizás las guerras carlistas no hubieran existido. Bueno, esa es una observación, la lealtad de Iturbide a la corona española. Y la segunda observación es que en México la figura de Iturbide no está reivindicada, no está reconocida. Se sigue llamando padres de la patria a Hidalgo, a Morelos, pero el movimiento que empezó Hidalgo en realidad no tiene nada que ver con el movimiento de Iturbide que dio la independencia de México. El único vínculo que había ahí un guerrillerito que era lo poco que quedaba de ese movimiento de Hidalgo, que era Vicente Guerrero, que andaba de guerrilla, una guerrilla insignificante en lo que ahora se llama la Sierra de Guerrero. Iturbide, para de alguna manera buscar la unidad de todo México, lo llamó a que se reconciliara con él, el abrazo de Acatempan, supuestamente con eso todo México estaba unido. Posteriormente Guerrero traicionó a Iturbide siguiendo a Santana, el plan de Casamata, y bueno, nada más quería yo hacer esas dos observaciones. Pues muchas gracias, don Francisco. Efectivamente, son personajes con muchas aristas, ¿no? No podemos hacer una semblanza única porque Iturbide es un ejemplo, como usted bien señalaba, transita desde el realismo hasta luego otras posturas, porque pasan muchas cosas alrededor y ellos tienen también que tomar decisiones y tienen que posicionarse, ¿no? Y como el caso de Iturbide tenemos otros muchos, ¿no? Pero son procesos además paralelos, porque en el Perú pasa exactamente lo mismo. Hay un personaje que es Goyeneche, que siendo realista renuncia a ser realista cuando las tropas de San Martín llegan a la ciudad de Lima, es nombrado incluso duque de Trujillo por el gobierno constituyente, por el Congreso Constituyente, y cuando se produce una segunda, digamos, cuando se comenta o existe la posibilidad de que los antiguos esclavos tomen la ciudad de Lima, muchos de los miembros de la élite se refugian en el Callao, que es la última posición, que por eso damos siempre la fecha de 1825-26 como la caída del último bastión realista. Y Goyeneche, como otros muchos, mueren de unas fiebres porque se refugian en el Callao, pero les faltan alimentos, les falta sanidad, etcétera, y muchos mueren. Y Goyeneche, en su testamento, abjura de todo su pasado reciente independentista y vuelve a afirmar como gentilhombre de cámara de Su Majestad Fernando VII, caballero de la orden, bla, bla, bla. Es decir, que no son personajes que tengan una sola cara y que la van presentando en función de las situaciones, ¿no? Por eso Iturbide transita de realista, efectivamente, como usted bien señala, a independentista. Y luego, cuando yo hablaba de la rehabilitación de Iturbide, quizá es verdad que la rehabilitación ha venido más por la academia, ¿no? Digamos, la parte académica que ha dedicado estudios muy profundos ahora recientemente, en los años 2000, 2010, 2020, sobre todo 10-20, a la figura de Iturbide, ¿no? Igual que la propia figura de Maximiliano, pero esa parte de reivindicación académica no cala en la población o en la historia oficial, porque siguen siendo presentados como personajes extraños, ¿no? En una secuencia republicana, como si molestase su mera presencia. Y quizá en el caso de Maximiliano I es el caso más evidente, ¿no? Porque cuando está al lado de la emperatriz es la emperatriz Carlota y su esposo el archiduque Maximiliano, ¿no? O sea, dices, bueno, pues si era emperatriz ella, él también, ¿no? Pero no, ella sí es emperatriz, pero él no lo es, ¿no? Y la academia sí ha hecho más estudios, acaban de publicar ahora nuevos trabajos de los aforismos de Maximiliano. Bueno, hay muchísima bibliografía, pero sí es verdad que la historia oficial todavía no les ha rehabilitado, y la historia y la parte legislativa es espectacular, es una aportación importantísima, así que de acuerdo. Sí, perdón. La noche del 15 de septiembre es en México el grito de la independencia, ¿no? Y ahí el presidente en turno, viva Hidalgo, viva Morelos, viva los héroes que nos dieron la independencia. Jamás se menciona Iturbide, jamás.
Bueno, muchas gracias al profesor Miguel Luque Talabán. La verdad es que ha sido un ejercicio a toda velocidad, magníficamente presentado, para poder tener una visión. Realmente es lo que él dice, el relato se construye de muchas maneras. Y la historiografía mexicana tiene esa capacidad de reconstruirse a sí mismo y de hacer relatos en función de las épocas y de las coyunturas. Y eso es una realidad. Y entonces nosotros, como los historiamos y venimos de antiguo, quiero decir que no somos tan jóvenes, nos encontramos con esas visiones historiográficas de los años 70 que, en contraste con las de el 2020, realmente nos suponen efectivamente un esfuerzo para comprender ese proceso de transformación. Yo le quería comentar algo porque realmente ahora hay un elemento en la historia que está bastante denostado, que se llama catolicismo. Yo quería preguntarte por qué, en tu opinión, no he visto que mencionases al clero como un elemento que dinamiza ese proceso de independencia. El clero tiene una responsabilidad, el clero de México, en la dinamización de ese proceso de independencia serio. Y después también con Iturbide. Y después también, porque curiosamente la Iglesia pasa sin ser tocada. Es fascinante cómo el factor o el sector más importante en México, que es el tercer estado, por llamarlo así, realmente nadie la toca. O sea, ni sus bienes, ni su personal, ni su clerecía, ni sus dotes. Adelante. Sí. El alto clero va a ser proclive, una parte del alto clero va a ser proclive a la independencia. Hay varios miembros del alto clero que firman el acta de independencia junto a esas élites que veíamos antes de la nobleza titulada novohispana. Y luego en el clero local, en el clero digamos más en contacto con la población, tenemos a personajes como Hidalgo, que están más en contacto con la población y que, salvando el buen gobierno y la nombre de la monarquía, se erigen también en voceros, ¿no?, del proceso emancipador. Es decir, que tampoco el clero, igual que pasa con los civiles, es único, ¿no?, en este proceso. Y efectivamente todos saben que la Iglesia es fundamental para sostener la estabilidad del país, porque si se atreven a seguir las normas desamortizadoras que ya habían empezado antes, incluso en época de los propios Austrias, ya lo hemos dicho, de los Borbones, tímidamente, pero no las desamortizaciones del siglo XIX, o sea, la famosa de Mendizábal no es la primera, que hay muchas otras antes y luego hay alguna después, ¿no? Entonces, en México, contar con el apoyo del clero es fundamental, porque el clero es el que está en contacto con la población más en las poblaciones más pequeñitas, ¿no?, como había sucedido en época española. Por eso pasa más por encima. ¿Cuándo es el momento en el que el clero es tan decisivo? Pues el clero es decisivo en todo el momento, en todo el periodo, pero yo, que lo he trabajado más para la época del emperador Maximiliano, quien lleva a Maximiliano, entre otros, al poder es precisamente la Iglesia, la parte más conservadora de la Iglesia y los conservadores. Cuando Maximiliano llega, que es liberal, dice hay que seguir los procesos desamortizadores que ya han empezado el propio Benito Juárez en la parte republicana. Y claro, la Iglesia dice, bueno, pero vamos a ver, si yo, si yo te he traído, tú eres un emperador austriaco, bla, 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 pues ¿por qué vas a hacer esto? Y le retira el apoyo. Y la pérdida del apoyo de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, la pérdida del apoyo de los conservadores y la oposición de los liberales le deja solo. Porque quien le ha llevado al país le retira su apoyo y desde luego la otra parte nunca le va a apoyar, porque evidentemente tiene un líder que no es él, ¿no?, que es Benito Juárez. Así que efectivamente sí, el apoyo de la Iglesia fue fundamental. Para Maximiliano fue determinante en uno de los factores determinantes en la pérdida de la corona. Yo no sé por qué se llevaron a engaño. Él ya tenía una experiencia de gobierno como representante de su hermano en las provincias italianas. Una persona que además hablaba las lenguas del lugar, que se presentaba en la provincia lombardo-veneta, hablaba lombardo, hablaba véneto, se presentaba en Venecia en público como si fuera un dogo de Venecia, en Florencia se presentaba como si fuera un dux de Florencia, un duque de Florencia. Es decir, era un hombre que sabía dominar la escena y siempre hizo gala de su liberalismo, ¿no? Todo liberalismo entendido dentro del contexto en el que se movía, obviamente, ¿no? Y precisamente su acción de gobierno en Europa había sido la misma que va a llevar luego en América. Entonces, realmente no se deberían haber llevado engaños si conocían bien su trayectoria previa. Quizás pensaron que podrían manipularle, ¿no? Pero claro, Napoleón III le retira su apoyo porque el mismo Napoleón III empieza también su declive. Y las otras dos fuerzas, la parte conservadora y el clero, le retiran también por las medidas desamortizadoras y de pérdida de apoyo que ven por parte suya
hacia su sector, ¿no? Pero efectivamente la Iglesia va a ser determinante en todo el proceso de la independencia, aunque claro, una cosa es el alto clero y otra cosa es la jerarquía, vamos, y otra cosa es el clero secular, que está más en contacto con la población, sobre todo en las zonas más rurales, etcétera, donde el religioso, como había sido en la época española, prácticamente era la única autoridad que se conocía, ¿no? Porque todo lo demás estaba muy lejos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Un minuto? Pues muchas gracias a los conferenciantes, a la profesora.